desde Argentina. Bueno, esperamos que les guste. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden consultar, no hay ningún problema con eso. El Power, la presentación, mejor dicho, la vamos a compartir para que no tengan que estar pensando en copiar o perder como el foco en eso un poco. Cualquier duda, no hay ningún problema que consulten o si quieren acotar algo, después también lo podemos hacer al final. Yo les puedo dejar mi mail si necesitan material o lo que sea, ¿sí? Bien, vamos a ver. Bueno, dentro de lo que es la intervención sexológica, ¿sí? Como sexóloga, me gusta poder verlo desde lo que es la evidencia, ¿no? ¿Por qué hablamos de evidencia o por qué se me hace más fácil, digamos, abordarlo desde este lugar? Porque abarcamos dentro de lo que es la evidencia un montón de métodos, desde la terapia cognitivo-conductual hasta terapias contextuales como ser terapia de aceptación y compromiso, que es, bueno, es como mi base, y terapia dialéctica conductual, ¿sí? Lo más importante de esto es saber que, bueno, que estamos utilizando, ¿sí?, un tratamiento que está probado con técnicas y que están validadas científica y empíricamente, ¿no? ¿Por qué hablamos de la aplicación, ¿no?, de la evidencia en el ámbito sexológico? ¿Por qué es tan clave? Bueno, muchos, como sabrán, tenemos problemáticas que, si bien están ligadas desde el ámbito físico, ¿sí?, somático, en una disfunción, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre una disfunción eréctil, ¿no?, en donde hay toda una cuestión física dando vuelta. eh, Obviamente que está toda la parte de lo que es lo psicológico, ¿no? Y me gusta abordarlo desde este lugar porque me siento obviamente más cómoda, permite generar lo que es esto de la efectividad, ¿no?, probada, donde nos ofrece tranquilidad de que estamos aplicando algo que está avalado por la ciencia. Adaptabilidad, bueno, en cuanto no solo a las necesidades individuales de cada persona, sino también en esto de ver qué técnica le queda mejor al consultante o no, ¿sí? También tenemos en cuenta lo que son las herramientas prácticas, como decíamos, tienen que ver con esto de lo tangible, ¿no?, lo observable, donde yo lo puedo aplicar en mi vida diaria, siendo consultante, ¿no?, para poder generar así cambios a nivel positivo en mi conducta, ¿sí? También, lógicamente, no hablamos solo de un abordaje que tiene efectos a nivel de lo que es corto plazo. También estamos hablando dentro de lo que es a largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual, desde la terapia de aceptación y compromiso, tratamos de no buscar confrontar con esos pensamientos, esos eventos privados que le llamamos nosotros, sino más bien tiene toda otra cuestión en donde yo me acepto mi sexualidad en diferentes circunstancias de la vida, que va a pasar por diferentes etapas, ¿sí? No es solo del momento, sino que yo voy a poder implementar técnicas que después, en formas de otros problemas, ¿sí?, van a poder ser aplicadas también, ¿sí?, a largo plazo. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra terapia sexológica? Si bien hay muchos psicólogos, seguramente, muchos colegas, ¿para qué pensé esta cuestión? Para que puedan tenerlo presente a la hora de que se les presente un consultante, que presente todas estas características donde haya que hacer algún tipo de abordaje desde el ámbito sexológico, ¿sí? ¿Qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta como psicólogos dentro de lo que es el consultorio, ¿no? Pero bueno, la sexología nos brinda esto también, ¿no? Como un sistema más sexual, más libre, más seguro. Vamos a buscar no solamente disminuir, podemos decirle así, factores inhibidores de ciertas conductas a nivel sexual, sino que también podemos aumentar condiciones eróticas
por ahí, que son estimulantes, pero que por ahí el consultante no tenía registrado que eso le agradaba, por ejemplo, o que le podría gustar. Entonces también hacemos una especie de acompañamiento y una psicoeducación en cuanto al ámbito sexológico con el usuario o el consultante. También vamos a buscar liberarnos un poco de lo que es esta obsesión, decimos muchos sexólogos, por lo que es el coitocentrismo, ¿no? Vamos a tratar de salir de esto de que el sexo es solo coito, en donde solo lo genital es lo que prima, y vamos a tratar de ir hacia otras esferas de la sexualidad, ¿sí? Que no tienen que ver solamente con nivel coital, digámoslo así. También vamos a buscar esto de la autoexploración, el ser creativos, ¿sí? Dentro de otras cosas, y tener sobre todo una actitud de responsabilidad frente a mi placer sexual. Nosotros los sexólogos decimos que el sexo es una actividad egoísta, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, egoísta compartida, ¿sí? Donde yo, si bien comparto con otra persona, por ejemplo, en un encuentro sexoafectivo, tengo que registrar en mí qué me gusta, qué no me gusta, ¿sí? Cómo me gusta la estimulación, cómo no. Yo no puedo cargar a la otra persona con eso si yo no me conozco. Entonces, generalmente a los sexólogos o a los psicólogos que tienen alguna problemática con un paciente de esta dinámica, digamos, de esto, puede que genere una cuestión en donde no sepamos cómo llevarlo, pero siempre tratemos de ir desde la psicoeducación al principio para indagar también qué es lo que sabe este consultante sobre la sexualidad, ¿sí? Obviamente también vamos a trabajar con muchos de los que son los imperativos sociales, ¿no? Ya vamos a adentrarnos un poquito más a eso, pero ¿esto por qué? Porque tiene que ver con la capacidad, aunque parezca un poco obvio, de autorizar, ¿sí? En donde yo me tengo que autorizar a gozar sin culpa. Es como que vamos a partir desde ahí, ¿sí? Me gusta, obviamente que vamos a hablar de lo que es las disfunciones sexuales, ¿no? Pero ¿por qué me gusta hablar y revisar una y otra vez este concepto con los consultantes cuando llegan a sesión, ¿sí? Las disfunciones sexuales, si bien son definidas, como dice acá, como una serie de síndromes, ¿sí? En la que los procesos eróticos de la respuesta sexual, ya vamos a ver qué es la respuesta sexual, que es un concepto sumamente importante, em, estos procesos eróticos de la respuesta sexual resultan no deseables para esta persona que viene al consultorio o para un grupo social X que se puede presentar en forma persistente o recurrente. También vamos a poder utilizar, si nos focalizamos en el DCM, ¿no? En el manual de psicodiagnóstico, ya sea el 4 o el 5, para poder hacer referencia a estos problemas sexuales o disfunciones, pero bueno, también estamos hablando, no nos olvidemos de que es un concepto medicalizado, ¿sí? De lo que es la sexualidad. Y como terapeuta bueno, de terapia de aceptación y compromiso, con todo un abordaje desde lo contextual, ¿no? Vamos a tratar también de que no esté tan lejos del objetivo como sexólogo y psicólogo parado desde este lugar, ¿sí? Entonces vamos a tratar como de ir un poco más lejos de ese manual, de toda esta conceptualización tan medicalizada, ¿sí? Además que, como decíamos, vamos a pensar que se piensa el cuerpo como un objeto rendidor, como una máquina que tiene que funcionar o bien o mal, ¿no? O que simplemente falta y hay que repararla para que vuelva a funcionar como corresponde o como generalmente la sociedad espera, ¿sí? Es decir, como una máquina, básicamente. Dentro de las disfunciones sexuales, nosotros tenemos desde el ámbito psicológico ciertas etiologías, como ser, por ejemplo, expectativas, que esto es muy común que se da, ¿no? Sobre todo apenas llegan al consultorio y es como que hay que bajar mucha ansiedad de ahí, ¿no? Porque se presenta como
una especie de necesidad de responder a una demanda y como psicólogos tenemos que frenarnos un poco y no caer en responder esa demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle al consultante que se mire también, ¿no? En esto de qué expectativas tenemos sobre la actuación sexual, ¿no? Son exageradas, ¿sí? A ver, ahí se corto, vamos de nuevo, a ver, aguárdenme un segundo. A ver, está cortada la llamada, a ver. Ahí está. A ver, vamos a ver quién preguntó acá. Te escucho. Hola, profesora. Buenas noches. Bueno, primero que nada, buenas noches. Si me presento, yo me llamo Aranza y yo quería preguntarle acerca de, o sea, usted dice que las expectativas exageradas, nosotros no tenemos que caer en tratar de responder esas demandas. Ya, ¿de qué manera podemos bajar esa ansiedad? Porque, o sea, llegan con demandas exageradas acerca de repente expectativas que tienen acerca del acto sexual, pero ¿de qué manera podemos ahondar en bajar esa ansiedad de esas expectativas? Bien. O de la Bueno, práctica. muchas gracias por esto. Primero, buscando esto de hacer, por ejemplo, lo que son técnicas de relajación que utilizamos mucho, ya vamos a aplicar una para que prueben, siempre desde ACT también, ¿no? Y mindfulness podemos utilizar para que pueda bajar. Yo lo que considero es que cuando uno psicoeduca al consultante y le explica por qué le pasa lo que le pasa, que bueno, tiene que ver con esta evitación experiencial, ¿no? En donde yo evito ciertos eventos privados como pensamientos, emociones, cuando estoy en ese momento en particular, ¿no? En lo sexual me refiero que me alejan de lo valioso para mí, que tiene que ver con lo valioso dentro del encuentro sexual. Entonces, es bajar un poco, informando, ¿sí? Para poder expresar esto de, miren, eh, ahí, dejemos de apagar el micrófono, por favor. En esto de, por ejemplo, la desesperanza creativa podés utilizar ahí, ¿me entendés? Desde ACT, en donde vos podés plantear esto de, bueno, a ver, hasta acá. ¿Qué fue lo que te funcionó para modificar esto? ¿Qué fue lo que vos probaste? También para que caiga un poco este intento de control, de evitación, ¿sí? Y se pueda llegar más a aceptar cuáles son los pensamientos, las emociones que yo estoy teniendo cuando me siento en este ambiente en donde tengo que compartir, digamos, mi cuerpo con el otro, ¿no? ¿Qué hago cuando me desnudo al otro? Me abro hacia prejuicios, me abro hacia mí mismo, me abro a la demanda del otro, a la expectativa de qué querrá el otro, la estará pasando bien. Ahí es donde yo empiezo a desconectar con mis valores, ¿sí? Con lo importante del encuentro sexual, al fin y al cabo, que es el disfrute, que ya lo vamos a ver. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profesora, gracias. Bien. Otras son, por ejemplo, esto, ¿no? El miedo al rechazo y o el fracaso. Esto se da mucho en lo que es la disfunción eréctil, por ejemplo, ¿sí? La inseguridad sobre el propio cuerpo, lógicamente, también puede suceder. Hay muchas consultantes que llegan a sesión, comentan que, bueno, que, por ejemplo, no saben cómo tener un orgasmo, no saben cómo pasarla bien, no sienten algunos que hayan tenido un orgasmo, entre otras cosas, vienen con determinada demanda, pero cuando empezamos a indagar, que esto es tan importante en sexología, ¿no? El repertorio sexual, digamos, la historia sexual, empezamos a encontrarnos con un montón de cosas como esto. La inseguridad sobre el propio cuerpo, inseguridad sobre las propias capacidades que yo tengo, ¿no? En esto de no sé, qué sé yo, estimular a la otra persona, no sé hacer sexo oral. Bueno, vamos a ver qué es eso que no sabes hacer. ¿Según quién?
¿no? Entonces, como que empezamos a indagar un poco ahí. Otras cuestiones también pueden tener que ver, lógicamente, con baja autoestima, actividad negativa hacia la sexualidad. Esto se suele dar mucho en lo que es la dispaurenia y el vaginismo, por ejemplo, en donde indagamos, ¿sí? Esto recuerden que tiene que ver, ya lo vamos a ver en profundidad, pero tiene que ver también con que en la mujer, si hay ya sea una contracción, ¿sí? Músculo-pélvica, o también puede haber una especie de dolor al intentar la penetración antes o durante, ¿sí? Y cuando empezamos a indagar ahí, vemos que hay muchos factores religiosos, rígidos, educación rígida, punitiva, ¿sí? Muchos mitos, muchas creencias erróneas, o también han tenido primeras experiencias sexuales que fueron insatisfactorias y producto de ello crean, ¿no? Esta cuestión de lo que sería como el yo conceptual, digámoslo así, desde terapia de aceptación y compromiso, en donde yo a partir de una experiencia previa anterior genero una especie eh, de pensamientos, de expectativas previas a lo que yo voy a querer hacer. Otras cosas también se dan mucho en las disfunciones sexuales cuando empezamos a indagar es que hay problemas en la pareja, problemas a nivel de comunicación, que como terapeuta de pareja puede que focalice un poco más en esos ámbitos, en lo que son las técnicas para lograr mejor comunicación asertiva, por ejemplo. La ansiedad de ejecución también lo trabajamos, ¿sí? Que eso también es otra cuestión en donde yo noto que hay mucha, a ver, ¿cómo lo digo? Hay baja capacidad de control de ansiedad, digámoslo así, ¿no? Que es como dice acá, o sea, hay poca tolerancia a la frustración también, en donde si no me sale una vez es como que ya damos una connotación negativa a eso, ¿sí? Dentro de lo que son las disfunciones sexuales se ponen en juego un montón de cosas en el consultorio, ¿sí? No es que solo vamos a guiarnos ni del DCM ni de la etiología, no, vamos a tener un paradigma súper global, ¿sí? Por eso me gusta que lo abordemos desde este lugar y me parece importante también. ¿Por qué? Porque no podemos no tener en cuenta hechos que son transversales para el sujeto o para el consultante, como por ejemplo, ¿cuáles? Mandatos a nivel de familia, ¿cómo? Ay, no sé si la di, me parece. ¿Quería decir algo? Si no, seguimos. Exploración ligada a la culpa. Esto es muy común también porque cuando son las primeras exploraciones, ¿sí? Del propio cuerpo, cuando somos chiquitos, generalmente, bueno, entre los 6, por ahí, por esa edad, generamos lo que es la exploración de nuestros propios genitales. Y en esas experiencias generalmente están acompañadas de connotaciones negativas como que nos retaron cuando éramos chicos, que nos hicieron sentir culpa, nos hicieron sentir sucios. Y esto a la hora de, por ejemplo, explorarme, genera una serie de sensaciones ligadas a la culpa, como también a la vergüenza, también al miedo, ¿no? Al miedo de lastimarse o de ver algo feo, que también es muy común que lo plasman, digamos, en el consultorio, en donde, por ejemplo, hay una consultante que no puede verse, ¿sí? La vulva no puede verse porque le genera asco, le genera un montón de cuestiones y no es por nada que esté ligada, por ejemplo, a un vaginismo o una dispaurenia, ¿sí? También vamos a hablar de exigencias a nivel sociocultural, en esto de todos mis amigos dicen que tienen muy buen sexo y la verdad es que yo no les quiero contar que a veces no puedo tener una erección o a veces acabo antes, ¿no? En esto, en esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de la comparación también me aleja de mis valores, ¿sí? También hay vínculos en donde la persona bueno, sí, la otra pareja
o esta persona con la que yo tengo un vínculo sexoafectivo puede demandar o ser muy exigente a la hora del encuentro sexual, y esto también puede generar una cierta ansiedad de desempeño, ¿sí? Lo mismo una educación punitiva en esto de que las mujeres no se masturban, o esquemas sexuales a nivel de, recordemos que esquemas, desde terapia de aceptación y compromiso, lo abordamos como gafas con las que yo veo la realidad y que a veces, cuando son disfuncionales, distorsionan esa situación o esa experiencia, ¿sí? Entonces también tenemos que evaluar esto. Otra cuestión es la inmediatez, que me parece como sumamente importante porque es algo en donde los psicólogos o los sexólogos no tenemos que caer en esta inmediatez de esta ejecución placentera que ellos quieren tener, digámoslo así, en donde viene el paciente o el consultante y te dice, yo necesito solucionar este problema, no puedo más. Generalmente vienen cansados con estas cuestiones porque ya estuvieron probando formas que lógicamente no funcionaron. Entonces nosotros también tenemos que, a partir del consultorio, poder plasmar en ellos un ejemplo de la no inmediatez, de la espera, del proceso, ¿sí? Porque también esto está muy ligado en lo que es la ansiedad de desempeño, por ejemplo, en la disfunción eréctil o en la eyaculación precoz, en donde muchos consultantes, por ejemplo, tenían que masturbarse rápido para que esto cuando eran adolescentes, ¿no? Para que no vayan a encontrarlo los padres y no lo reten. Y bueno, ya se empieza a generar toda esta cuestión de la inmediatez, la ansiedad, la exigencia, ¿no? La exploración a través de la culpa, de lo rápido. Se pierde el momento presente, muchísimo se pierde cuando hay una disfunción sexual a nivel de esto que estamos hablando. De acuerdo con el momento y las circunstancias de la aparición, también podemos clasificar estas disfunciones. Por ejemplo, tenemos el primario, que aparece desde el inicio de la actividad sexual, ¿sí? El secundario, que bueno, lógicamente se inicia después de un periodo satisfactorio, donde yo ya venía teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, o encuentros esporádicos, y con determinada persona me pasó que, o a partir de ahora me empezó a pasar que no puedo tener un orgasmo, por ejemplo, o que no tengo deseo sexual. Esto también suele suceder. Otro, por ejemplo, otro que puede llegar a presentarse es a nivel de lo generalizado, lo global, en donde existe para cualquier tipo de actividad sexual o vincular, podemos decirlo así, ¿sí? En donde toda situación le genera este problema. O situacional, en donde existe la disfunción, pero para un tipo específico de actividad sexual o vínculo, es decir, que esto también es común, ojo. Nosotros podemos observar mucho que pasa con determinadas personas y no con otras, cierta disfunción, que le cuesta con una persona que quizás le importa mucho, en el cual tiene exigencias altas, ¿sí? Bueno, acá también importa mucho eso. Dentro de ahí quieren levantar la mano, pueden consultar, no hay ningún problema. Sí, profesora, el primario se da desde el primer encuentro sexual, no lo entendí bien. El Sí, es primario cuando vos aparece desde el inicio. iniciás. Cuando vos Ay, bueno, iniciás tu encuentro sexual sería, digámoslo así. eh, Puede ser, por eh, ejemplo, ajá. en el primer encuentro sexual, obvio, sí. Ahí ya, perfecto, ya. Pero, o sea, Ta- no necesariamente es en todos. No, no, No no. sé por qué. O sea, como en todos me decís. O sea, porque ahí dice que aparece desde el inicio de la actividad sexual. O Sí, sea, imaginemos que la persona ya inició su vida sexual sí. y con la siguiente pareja, ahí sí, o sea, Ahí sí apareció tiene la un problema. distinción. Bien. Ajá, Pero antes estuvo bien, digamos. ajá. Bueno, en ese caso sería situacional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Ah, ok. aparece ahora en esta situación, hay que ver ante qué situación, siempre es con esa persona determinada, ¿sí? Ok, ya, listo, gracias.
De nada. Tipos de disfunciones sexuales según el DSM-5. Lo vamos a presentar para que también tengan una idea, si bien vamos a desglosar cada uno en mayor profundidad cuando podamos hacer la formación, ¿sí? En las siguientes clases, pero para que tengan una noción de a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de las disfunciones sexuales, tenemos trastornos de dolor genitopélvico o penetración. Esa es la primera, que es, bueno, lógicamente, dolor genital recurrente o persistente en la relación sexual. También tenemos lo que es el trastorno orgásmico femenino, que tiene que ver con la ausencia o retraso persistente una y otra vez o recurrente del orgasmo luego de la fase de excitación. ¿Sí? Recordemos acá una cuestión. Master y Johnson hablaban de que la respuesta sexual de toda persona cuenta con fases, ¿sí? La respuesta sexual humana cuenta con fases. Las fases son la de excitación, que lo vamos a ver en profundidad esto, obviamente, meseta, orgasmo y resolución, ¿sí? Después, Ellen Kaplan agrega el deseo, como que también es importante tenerlo en cuenta, y en base a eso también pueden buscar y derivar disfunciones sexuales guiándonos de estas fases. Por eso acá dice que el trastorno orgásmico femenino es esta ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo luego de la fase de excitación, que debería llegar en este caso. ¿Qué pasa si no hay orgasmo a veces? No tenés que sí o sí tener un trastorno orgásmico femenino si sos una mujer o una persona con vulva que no puede a veces llegar al orgasmo. No necesariamente pasa eso. ¿Sí? No necesariamente hay una disfunción si algunas veces tenés estas situaciones. Porque obviamente estamos atravesados por un montón de cosas, ¿sí? Después también tenemos lo que es el trastorno eréctil, que es esta incapacidad persistente, recurrente, para obtener o mantener una erección, ¿sí? Ya sea anteporta, es decir, perdón, al principio, durante o al final de la penetración, ¿sí? Este también lo vamos a ver en las clases, bien en profundidad a cada disfunción, ¿sí? Luego tenemos la eyaculación prematura o precoz, ¿sí? Que es esta, que tiene, a ver, es esta eyaculación recurrente, prematura, como respuesta a una estimulación sexual mínima, ¿sí? Ya sea antes, durante o poco después de la penetración. Y acá sí hablamos de esto de lo anteporta, que tiene que ver con que algunas personas logran una eyaculación antes de la penetración, antes de que sea penetrada la otra persona con vulva o, bueno, lo que sea, ¿sí? Luego tenemos también la eyaculación retardada. ¿A qué hacemos referencia con esto? A la ausencia o retraso persistente o recurrente de la eyaculación, ¿sí? Muchos también creen que tienen esto y en general no, o sea, es simplemente el tiempo que a esa persona le lleva llegar a un orgasmo, ¿sí? O a la eyaculación. Luego tenemos lo que es el trastorno el trastorno de deseo hipoactivo, ¿sí? En el varón. Y también lo tenemos, digamos, como una disminución, ya sea de fantasías y deseos de la actividad sexual de manera persistente y recurrente, ¿sí? En donde no hay tanto deseo. También tenemos en la mujer el trastorno de interés de excitación sexual femenino, que bueno, también es esta incapacidad persistente o recurrente, como viene diciendo en todas las disfunciones del DSM, para poder mantener la respuesta de lubricación propia. Recordemos que la mujer necesita mucho más sangre para poder generar la lubricación en su cavidad vaginal que un hombre, ¿sí? O una persona con pene, ¿sí? En donde
La mujer necesita un vaso de cerveza aproximadamente. El hombre necesita un shot de tequila, ¿sí? De sangre para poder generar la erección. Entonces, ustedes imagínense todo el laburo que tenemos que hacer previo para lograr una penetración que a mí me pueda satisfacer y no me duela, no me incomode. Por eso también es tan importante la psicoeducación. Em, ¿Querías consultar algo? Sí, que se quedó levantada mi mano. Pero respecto al último, o sea, igual sí quería preguntarle, Sí, sí, respecto no al hay problema. último trastorno, el de Sí. interés de excitación sexual femenina, es sobre la lubricación como tal, ¿cierto? Se basa en la Sí, lubricación. sí, pero también tiene que ver, ¿no? En este caso, como en el varón, si bien acá lo diferencia muy claro el DSM, ¿no? Pero también Ajá. tiene que ver con esta falta de deseo en la mujer, ¿sí? Ah, Nosotros ya, le porque, decimos ajá, este pero, trastorno de deseo sexual hipoactivo femenino en el DSM-4, ¿sí? En el DSM-5 le cambian. ah, Eh, mira. Pero tiene que ver con esto, tampoco tenés fantasía, deseo, ganas, ¿sí? Ujú. De llegar a un encuentro sexual. Ajá, porque lo de la lubricación propia creo que también está relacionado con la edad, creo, ¿no? Porque, por ejemplo, y justo tengo un paciente que llegó y me dijo, una paciente femenina, que llegó y me dijo, yo ya no lubrico como antes y no sé qué hacer. Claro. Y bueno, pues le comenté acerca de, pues, que de todas maneras hay un cambio a nivel hormonal a medida que van pasando los años y pues y bueno, demás, ¿no? Pero, o sea, creo que también tiene que ver con la edad, ¿cierto? Y mira, en un punto tiene que ver con varios factores, ¿sí? Hay medicamentos, por ejemplo, que impiden una buena lubricación, ¿sí? También disminuyen el deseo sexual en la mujer, como son los anticonceptivos, los antidepresivos. Si suele suceder algo así, está bueno que si, por ejemplo, el consultante llega, ya sea persona con pene o con vulva, indistintamente, pero que tenga una ausencia de interés a nivel sexual, podemos consultar. Si está tomando, por ejemplo, algún psicofármaco, que es muy común, que haga Mm. una interconsulta con su psiquiatra, ¿sí? Y que le comente esto, porque también tenemos que evaluar qué tan importante o valioso es el ámbito sexual o el encuentro sexual para esa persona, ¿sí? Ujú. Si Ya, bien es verdad. puede generarle bienestar, obviamente, la Ujú, medicación, pero también le puede generar malestar esta situación. Y hay psicofármacos específicos para disminuir esta cuestión a largo plazo, ¿no? ujú. Eh, Muchas gracias por tu Gracias. pregunta. También tenemos otra forma de clasificar las disfunciones sexuales que me gusta mucho, que la encuentro como también muy desde el ámbito, digamos, amplio, donde yo puedo tener en cuenta varios factores, ¿sí? Que son muy similares en algunos aspectos. La clasificación de Bison, ¿qué dice? El trastorno del deseo, ¿sí? Acá vieron que habla de trastorno del deseo. Bueno, es lo mismo, ¿no? Esta ausencia o disminución de fantasías, ¿sí? De intereses o pensamientos sexuales, en donde la motivación para buscar esta excitación suele ser nula o a veces escasa. También tenemos el trastorno subjetivo de la excitación, en donde hay una ausencia o disminución de la excitación con cualquier tipo de estímulo sexual, indistintamente el que sea, a pesar de que hay lubricación, ¿sí? Que es acá esto que preguntabas. Puede haber lubricación, pero ves que acá no hay esta excitación cuando se presenta un estímulo, que debería despertarla, en caso que a mí me guste, ¿no? O me genere placer. También tenemos el trastorno de la excitación sexual genital, que es esta ausencia o deterioro de la excitación que se manifiesta por una mínima lubricación genital, además de sensibilidad un poco reducida a lo que son las caricias vulvares y que también existe una sensación más a nivel subjetivo de excitación ante estímulos no genitales, ¿sí? Estamos hablando básicamente de lo mismo. También tenemos
que puede darse el trastorno combinado de excitación subjetiva y genital, en donde hay una ausencia, como ven, o disminución, porque no puede solo haber ausencia para que genere una disfunción. Con que haya una disminución y le genere mucho malestar al consultante, ya es importante para nosotros. Lo tenemos que considerar. No podemos tomarlo como un hecho aislado, ¿sí? Eh, También hablamos de esta disminución de la excitación, como decía, a nivel sexual y el placer con ausencia de lubricación en este caso, ¿sí? Ante cualquier tipo de estimulación. Y también hablamos del trastorno persistente de la excitación sexual, en donde hay esto de lo molesto, la no deseada excitación genital, habiendo ausencia inclusive de interés sexual y deseo, donde yo, ¿qué observo? Que la excitación no es aliviada por uno o más orgasmos, por ejemplo, en donde sigue persistiendo horas e incluso días esta sensación, ¿sí? Luego también tenemos el trastorno del orgasmo de la mujer, que es esta ausencia o disminución en la intensidad del orgasmo, con una adecuada estimulación a pesar de sentir excitación, ¿sí? Y después tenemos lo que es la dispareunia, perdón, y el vaginismo, que parecieran ser lo mismo, pero no son lo mismo, y esto hay que diferenciarlo muy bien porque suele confundirse, ¿sí? En la dispareunia, nosotros lo que tenemos es un dolor persistente o recurrente al intentar o al completar la penetración. También puede darse al intentar hacerme un estudio ginecológico, al intentar yo, por ejemplo, lograr una autoestimulación, ¿sí? En donde me duela, me arda, ¿sí? Sí, decime. ¿Puede haber dispareunia si hay algún trastorno de estrés postraumático por alguna violación sexual? Sí. Totalmente. Generalmente puede que haya ese antecedente, Mm, ¿sí? No mm, saldrá quizás al principio, pero ujú, sí puede que con el tiempo, si eso sucedió y la consultante o el consultante te lo puede ujú. manifestar, eh, sería muy bueno, pero sí, se da un ejemplo claro, es una consultante que tiene, por ejemplo, vaginismo, no dispareunia, perdón, en donde, bueno, se le contraen, ¿sí? Los músculos de la vagina cuando intenta hacerse, por ejemplo, estudios médicos, ¿sí? Ujú. Y indagando, nos damos con que había una situación de abuso a menor, a corta, digamos, data, ¿no? Bueno, eso también para tener en cuenta. Otra de las cuestiones, recordemos que en el vaginismo no hay este permiso, digamos, o se complica un poco la entrada de el pene, por ejemplo, los dedos u otro objeto, como ser un estetoscopio para hacerte el PAP, por ejemplo, u otro objeto en la vagina, a pesar de que la mujer lo desee, porque acá no es que la mujer no lo desea, si no, no vendría a consulta, ¿sí? Y también tenemos el trastorno por aversión sexual, que es extrema ansiedad o disgusto, ¿no? Y hasta a veces aparece desde un lugar más fóbico ante la idea o el intento de practicar cualquier tipo de actividad sexual, ¿sí? Desde connotaciones negativas como culpa, asco, hasta sensaciones de asfixia se pueden observar en esos casos. Em, como terapeuta de pareja, basada en la evidencia y bueno, como les decía, focalizando toda conducta dentro de un contexto, nos preguntemos también esto, ¿no? ¿Será correcto escuchar que a los consultantes les angustia mucho y encima tener que ponerles este título, ¿no? En donde yo tenga que hablar de, tenés este problema, estaría mejor si podemos hablar de lo que son disfunciones o, a ver, perdón, dificultades, no disfunciones, ¿sí? Me gusta más hablar desde ese lugar. ¿Por qué?
porque suelen fusionar mucho con estos eventos privados en donde, listo, yo tengo disfunción eréctil o yo acabo rápido, por ejemplo, entonces es como que se titulan y son eso, son ese pensamiento, son ese diagnóstico. Entonces también tenemos que tener cuidado acá, ¿sí? Y hablar de dificultades por ahí, ¿sí? Y para el otro lunes, ¿sabes? Para el Eh, lunes sí hay a las 2 a las... ahí vemos. Em, Cualquier malestar o cualquier insatisfacción que se pueda experimentar con un ambiente o con un aspecto, perdón, de la vida sexual de carácter psicológico, físico, relacional en la pareja o con X persona y sociocultural, lo vamos a llamar disfunciones sexuales, ¿sí? Eso lo vamos a tener en cuenta. Por ahí, el paciente o el consultante, como ustedes le quieran llamar, no viene, ¿sí? Con un criterio a cumplir del DCM. A veces no alcanza, ¿sí? Con ese criterio. Entonces, no llega a ser ese criterio, pero eso no significa que la persona no lo viva de esa manera, con esa angustia, ¿sí? En el consultorio nosotros vamos a observar esta dificultad como psicólogos les hablo, podemos observar consultantes que llegan con esta dificultad sexual con algunas personas y con otras no, ¿sí? Entonces nos dicen, no puede ser, no podía, yo podía estar con cualquier persona, podía disfrutar, podía pasarla bien y no sé qué está pasando ahora, ¿no? Que no puedo, no puede pasarme esto a mí, justo ahora o justo con esta persona. Bueno. Con alguien que generalmente no conozco, no tengo tanto interés, quizás no haya tanta ansiedad de desempeño o ejecución, no haya tanta expectativa y tanta presión en mí por ese desempeño sexual, ¿sí? Por eso quizás también pasa que no nos afecta con algunas personas y con otras sí, porque hay que ver qué interés, qué tan valioso es ese vínculo que me genera ansiedad, pero que es valioso a la vez, ¿sí? No sé si se te quedó la manito o me quieres preguntar. Sí, perdón, profesora, es Ahí que está, si el celular estoy se grabando. queda. Vos pregúntame lo que necesites. La realidad es que estas situaciones no necesariamente son persistentes o recurrentes, como lo dice Ben en las definiciones del DSM que tanto repetíamos, ¿sí? Sino que también pueden ser intermitentes. Y eso es complejo, porque cuando reforzamos algo intermitente, cuesta mucho más la conducta, ¿sí? De modificar, a nivel de lo conductual me refiero. Entonces, no quita, ¿sí? Que no tengamos que validar este dolor, así no cumpla con los criterios del DSM. Yo necesito igual trabajar sobre esa angustia, sobre esa ansiedad que le genera al consultante esto de lo sexual cuando llega a sesión. Así no sea sexólogo, lo tengo que trabajar, ¿sí? Porque bueno, recordemos que la sexualidad es una arista clave en el consultorio y que muchos no lo preguntamos porque lógicamente no sabemos por ahí la importancia que esto tiene y la repercusión a nivel psíquico que genera, ¿sí? También hablamos de que a mayor interés en sexo vincularte con alguien y quedar bien con esta persona, mayor va a ser la probabilidad seguramente de que se presente alguna dificultad sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo empiezo a conectar con la exigencia y empiezo a desconectar con el momento presente, mis sensaciones corporales y me voy, me fusioné y me voy con ese pensamiento, ¿sí? Em, Como hablábamos, por exigencias de desempeño, por mandatos que empiezan a meterse en este vínculo, en esta relación en donde era yo y la otra persona, empiezan a involucrarse exigencias, mandatos, crianzas en torno a la sexualidad o a la educación sexual, y sobre todo esto de hacer estragos, todo esto al momento de sostener este encuentro sexual. Entonces, tengamos en cuenta que lo que se pierde de foco más importante es el disfrute, ¿sí? Entonces, tenemos que ayudar como psicólogos, psicólogas, a conectar con el disfrute. Eso es lo que tenemos que
poner el foco nosotros, ¿sí? Que también el consultante sacó el foco de ahí, del disfrute. Bueno, nosotros tenemos que ayudarlo a que vuelva por ese camino, ¿sí? Y lógicamente con acciones comprometidas, a pesar de el malestar o la incomodidad que me generen ciertos eventos privados, decimos desde ACT, estos pensamientos, estas emociones que no me gustan, bueno, a pesar de eso hay que volver a tomar acciones ahí, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, no fusionando, ya vamos a ver desde ACT cómo podemos aplicarlo hoy. Existe esta presión constante que decíamos de ser bueno en el sexo, de esta cuestión tan irreal y abstracta a la vez, de tener el buen rendimiento, que este otro termine satisfecho de mi rendimiento a nivel sexual a tal punto que se termina convirtiendo en un examen, ¿no? Yo es como que a un consultante le digo, pero yo no entiendo, ¿vos vas a pasarla bien o vas a rendir? ¿A qué vas? ¿Vos te preguntás a qué vas? ¿Vas a complacer a Pepito, a Pepita para que te diga que sí, que con vos la pasa muy bien? ¿O vas a conectar vos un poco con tu placer, con tu cuerpo, con las zonas de tu cuerpo y a desconectar un poco con esto de la ansiedad de desempeño, ¿no? Que va a estar presente, no digo que no. Nadie dice que no. Em, entonces tenemos que buscar esto, ¿no? De ligar al placer, en donde podamos volver, digamos, a conectar con lo valioso, que es esto que nos empuja en el momento presente, ¿sí? A juntarme con X persona, me empuja. Entonces, bueno, esta ansiedad de desempeño que hablamos nosotros, tenemos que indagarla un poco. No solo me saca de mi foco de disfrute, de placer, de este encuentro con el otro, sino que también genera que el sexo deje de ser una actividad gratificante, divertida, en donde yo la paso a pasar muy mal, a tener connotaciones muy negativas respecto a esto y pasa a ser esta sensación de que tengo un examen que tengo que aprobar más que un encuentro sexual que tengo que disfrutar, ¿sí? Em, Otra de las cuestiones que también vamos a tener en cuenta es por qué también nos boicoteamos o por qué desconectamos eróticamente, ¿sí? Con estas personas con las que más queremos agradar. También eso a tener en cuenta. Em, Algunas de las cosas que escuchamos nosotros de la otra parte, digamos, no de nuestro consultante, sino muchas veces de la pareja de nuestro consultante. Muchas veces las parejas o esta persona con la que ellos comparten este encuentro sexual dice que no se le para o que no tuvo un orgasmo, que no lubrica, que siempre termina rápido. Entonces, obviamente, llega un consultante con un solo mensaje. ¿Cuál es? Hay algo en mí, licenciada, ayúdeme a solucionarlo, yo tengo que arreglar algo, ¿no? Como si yo fuera una persona que repara una máquina, ¿no? Que no siente, que no se estresa, que no se conecta con su placer, ¿no? Entonces también empiezan a partir de, sin querer, estos comentarios que por ahí nuestra pareja o esta persona nos puede hacer, empiezo yo a fusionar con esto de, bueno, listo, no soy bueno en la cama, por eso me pasa esto, no le gusto, seguro está con otra persona, y empiezan los conflictos de pareja, obviamente. Todo esto repercute directamente en el autoestima, sobre todo si no tengo esta persona que me entienda por lo que yo estoy pasando. Por eso también, ¿sí? ¿Qué decimos en sexología? Que el paciente es la pareja, ¿sí? El paciente es la pareja, no es el consultante que viene a terapia. Eso es clave. ¿Por qué? Porque a mí me interesa el contexto del consultante y evaluar si están o no reforzando ciertas conductas que son disfuncionales o displacenteras para mi consultante, ¿sí? Entonces, nosotros no trabajamos de manera aislada con la percepción del consultante. Trabajamos en pareja. Yo también tengo una sesión con la pareja, por ejemplo, le explico, le brindo un ambiente de validación en donde yo la escucho, ¿sí? La contengo, qué es lo que siente, cómo se siente, bajo también la ansiedad, que muchas veces esa ansiedad le despierta ansiedad a nuestro consultante, ¿no? Entonces es todo como un círculo vicioso. Y esto hace que, bueno,
el compañero sexoafectivo pueda colaborar con los ejercicios, que eso es algo muy complejo también en terapia de pareja, en terapia sexológica, porque los ejercicios o las tareas son algunas en pareja, de hecho la mayoría, ¿sí? Entonces, si yo hablo con mi consultante, pactamos una tarea, pero mi consultante me dice, no, no puedo aplicarla porque mi pareja no tiene ganas, qué sé yo, por ejemplo, aplicamos lo que se llama una técnica de focalización sensorial, donde prohibimos la penetración un tiempo determinado X. Pasa que muchas veces los consultantes llegan y dicen, no, no puedo aplicarlo con mi pareja, no quiere o no pudimos o no, no lo hicimos, nos olvidamos, se nos pasó. Eso tenemos que tener cuidado de no reforzar nosotros eso, ¿sí? Y también aplicar una serie de, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Qué pasó que no pudiste? ¿Podés hablar esto con tu pareja? ¿Te sentís cómodo o cómoda diciéndole que hagamos los ejercicios? Muchos no se sienten cómodos y nos damos cuenta que también estas disfunciones sexuales están ligadas a una falta de comunicación asertiva en la pareja, a una invalidación, ¿sí? Entonces también hay que trabajar eso. No es solo las técnicas a nivel sexual, ¿sí? Es como súper global el ámbito de abordaje. Desde tu lugar como psicólogo, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo pensaba, bueno, voy a dar este workshop, ¿no? Muchos psicólogos probablemente. ¿Qué podemos dejarle a estos psicólogos? Digo yo, bueno, háganle saber a través de psicoeducación que muchas veces es escasa o punitiva en ellos, que si le pasó eso no quiere decir que algo está mal en esa persona, ¿sí? Que es una persona que siente, que es una persona que piensa, que experimenta, que aprende, que no es un problema sexual puramente a veces, ¿sí? Cuando estamos enfocados en todas las presiones en relación al ámbito de lo genital específicamente, o en el ámbito sexual, por decirlo así, el cuerpo no responde en clave erótica, sino en plan huida, ¿sí? Porque yo estoy presionando, no doy espacio al placer, al surgimiento del placer, si hay presión, ¿sí? Si acá hay un imperativo dándome vuelta, como por ejemplo, hacelo bien, hace que la otra persona llegue al orgasmo. Yo, si fusiono con ese pensamiento, no conecto ni con qué estoy pensando yo en mí, en mi cuerpo, en mis partes de mi cuerpo, qué estoy sintiendo, no estoy conectando con eso. Entonces, se hace presente toda una serie como de, digámoslo así, ansiedad que conlleva un exceso de adrenalina, lo cual dispara una respuesta que lógicamente va a negativizar o boicotear la respuesta sexual placentera, ¿sí? Entonces, psicoeducar es clave, mostrar, por ejemplo, lecturas, eh, también podemos mostrar lecturas eróticas, hay mucho contenido hoy para todos los gustos también, ¿sí? Y sobre todo tener en cuenta qué función cumple, perdón, la ansiedad de rendimiento o desempeño en esta persona, ¿sí? Entonces, esa ansiedad de desempeño va a provocar cierta angustia que va a alterar mis respuestas sexuales a nivel fisiológico y yo voy a entrar a esta tierra de las expectativas implícitas. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué es lo que espera el otro de mí? ¿Qué es lo que yo espero? Yo empiezo a adivinar. O empiezo a pensar que la otra persona es adivina, que tiene una bola de cristal y que sabe cómo estimularme a mí, o yo tengo que saber, supuestamente, cómo estimular a la otra persona, ¿no? Entonces, también es esto, a ver, le preguntemos al consultante, bueno, a ver, vos le estás exigiendo a X persona que haga esto, esto y esto. ¿Vos sabés qué te gusta? ¿Vos sabés cómo te gusta estimularte? ¿Le preguntaste a tu pareja o a la otra persona cómo le gusta ser estimulado? No, te dicen, la mayoría te dicen no, o sí. Y cuando vos decís, bueno, ¿y qué te dijo, por ejemplo? No, que sí, que de cualquier forma. No, es como,
hay poca comunicación generalmente. Entonces eso hay que reforzar mucho también, ¿sí? Y evitar también esto de la fusión que hacen a veces de lentes para ver mi realidad sexual y mis experiencias sexuales, ¿no? Como si fuera la única visión posible. Em, el buen sexo, ¿a qué le armé yo como un concepto, digamos, en base a todo esto que venimos leyendo y estudiando? Que para tener buen sexo, digamos así, yo lo que le digo a mis consultantes es que hay que tolerar la incomodidad que me genera de manera momentánea, a corto plazo, no para siempre, tener esa conversación y ese acuerdo sexual en donde yo evito a veces hablar, ¿sí? Donde a veces evito tocar esos temas. Bueno, hay que tener esa conversación, aunque al principio a corto plazo sea displacentera. No me guste, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo de esa manera las acciones van a estar guiadas por tu brújula, por tus cuestiones valiosas que te van a llevar hacia el placer sexual propio del cual somos los únicos responsables. ¿Sí? Nosotros somos los únicos responsables de mi placer sexual, no mi pareja. ¿Sí? Ni, por ejemplo, tampoco, no sé, la revista, ¿no? Bueno, hago lo que dice la revista. Capaz que la revista, vos, ¿no? O sea, lees una técnica en una revista, supuestamente a todo el mundo le funciona o a tus amigas le funciona, que es algo muy común también que pasa, ¿no? Che, todas hacen esto y la pasan bomba, ¿qué me pasa a mí? Yo tengo un problema. ¿Por qué tiene que esa técnica a vos quedarte de 10? ¿No? Podemos probar otras también, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde ese lugar ahora, poniendo más ya el foco en lo que es terapia de aceptación y compromiso, que bueno, es como el ámbito donde yo me siento un poquito más cómoda en la sexología. La idea es ir hacia una vida y una sexualidad que valga la pena ser vivida, ¿no? Que hablamos mucho en ACT de esto, porque ACT en sexología lo que nos va a permitir es poder humanizar, ¿sí?, la experiencia sexual de una manera en el que el consultante o la consultante llegue a aceptar como normal que su ejecución y el placer en el sexo van a variar, ¿sí? Van a variar, en ciertas ocasiones van a variar. Y que eso no es una barrera o que eso no suponga una barrera para continuar implicado en ese vínculo sexual, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy yo? Que tenemos que permitir que el consultante pueda valorar los resultados en términos de satisfacción, placer, disfrute, más allá de la ejecución en sí, ¿sí? Y que fuera capaz de diferenciar entre el proceso, por un lado, o disfrute, y el resultado, que sería la ejecución, la eyaculación, acabar, o el orgasmo, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces, vamos a buscar este abandono de la lucha contra la pérdida, por ejemplo, de la erección, ¿sí? Y los eventos privados que aparecen en esos momentos, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a abandonar esa lucha por controlar todo esto, ¿sí? Desde ACT vamos a buscar eso también. ACT es un abordaje terapéutico para los que no lo conocen, que utiliza procesos de aceptación y mindfulness para incrementar la flexibilidad psicológica, ¿sí? Em, el objetivo nuestro no es eliminar las emociones difíciles, sino estar presente con lo que brinda la vida y movernos hacia esas conductas valiosas para cada consultante, obvio. No todos los consultantes tienen las mismas, cada uno lo va a ir descubriendo en el proceso, ¿sí?, de terapia. Nosotros no apuntamos a la reducción sintomática, ¿sí? Si bien a largo plazo va a generar eso, lógicamente, pero lo clave es que podamos hacerlos conectar con otras cosas, ¿sí? Que más que el desempeño sexual. Dentro de lo que es la psicopatología, si le quieren llamar así, del consultante, desde ACT lo vemos desde la siguiente manera. Nosotros hablamos de inflexibilidad psicológica, ¿sí?
nosotros hablamos de que cuando hay inflexibilidad psicológica, hay dominancia del pasado y futuro. Vemos un consultante que no suelta el pasado, que quedó fusionado con una experiencia desagradable, por ejemplo, ¿no? Y que está fijado ahí a un yo conceptualizado, digamos, a partir de una experiencia, yo fijé que el sexo no me gusta, no es lo mío o no lo hago bien, por ejemplo. O al futuro en esto de la ansiedad de desempeño, de no lo voy a hacer nunca más bien, no voy a poder hacer que mi pareja llegue a un orgasmo, no voy a poder tener un orgasmo yo, etcétera. Falta de claridad o toma de contacto con los valores o cuestiones valiosas. Los valores o cuestiones valiosas, para simplificarlo un poco y que entiendan, porque es la idea, que entiendan un poco, por lo menos en esta primera aproximación de hoy, es que los valores no son metas a cumplir, ¿sí? Yo utilizo mucho lo que son las metáforas, todos los que hacemos art, pero ¿por qué? Porque nos es muy fácil, o por lo menos más accesible, que el consultante entienda que los valores son como este motorcito del auto, ¿sí? Es el motor del auto, no es la nafta que yo le echo hoy, ¿sí? No es algo que yo hoy cumplo y ya está. Es lo que es importante para mí, lo que me hace generar esta sensación de estoy viviendo, no sobreviviendo, ¿sí? No es algo que yo voy a laburar, laburar, laburar para cumplir, ¿sí? Es algo que yo voy a hacer que me mantenga activo trabajando. ¿Por qué? Porque eso me incentiva. Por ejemplo, conectar con el disfrute. Puede ser una cuestión valiosa tranquilamente. Ojo con que no sean tan abstractas o tan irrealizables o irreales, que suele suceder mucho, ¿sí? En donde, por ejemplo, te dicen, no sé, ser buena en la pareja, ser buena esposa, ser buen marido, ser buena novia, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es ser buena novia para vos? ¿No? Hay que como poder materializar un poco y hacer que sea también como más real esto. También tenemos lo que son las faltas de acciones, ¿sí? En esto de tomar acciones comprometidas hacia eso que a mí me importa, hacia esos valores, ¿sí? La evitación experiencial, que es un concepto sumamente importante porque yo busco evitar muchas veces eventos privados que son los pensamientos, las emociones, ¿sí? Evito contactar con esto porque me genera lógicamente malestar o displacer, entonces lo evitamos, ¿sí? Muchas veces podemos evitar, una forma de evitación experiencial sería intentar controlar un pensamiento también, no necesariamente no pensar en eso o hacer cosas, ¿sí? Para no pensar en eso. Otra de las cuestiones claves es la fusión cognitiva, que es esto de que yo tengo un pensamiento de que soy bueno, a ver, se me ocurre, soy malo en la cama, ¿no? Bueno, yo fusioné con ese pensamiento. ¿Cómo yo podría defusionar con ese pensamiento? Por ejemplo, diciendo, yo en este momento estoy teniendo un pensamiento que me dice que soy malo en la cama. No es lo mismo, ¿sí? Otra cuestión es esto que hablábamos de un apego a un yo conceptualizado que tiene que ver con estas experiencias previas en las que yo fusioné y a partir de eso veo así otras experiencias futuras. Dentro de lo que es la evitación experiencial, vamos a buscar deshacernos, suprimir, evitar, escapar de estas experiencias privadas que no deseo, como por ejemplo, evito el sexo también. No, evito juntadas con personas porque no quiero tener sexo, porque la última vez no pude tener una erección. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Evitación experiencial, ¿sí? El consultante empieza a evitarlo. La mente es un dispositivo de resolución de problemas, entonces nosotros todo el tiempo vamos a estar pensando que el problema es algo no deseado y la solución es evitarlo o me lo saco de encima, ¿sí? Y la persona no está a veces dispuesta a permanecer en contacto con estas experiencias privadas justamente porque fusiona con eso y les cree.
¿Se les ocurre a ustedes algún trastorno en donde pueda jugar un papel importante la evitación experiencial? ¿Que se les ocurra? ¿Qué piensan de eso? ¿Cuál creen que podría ser algún trastorno que se les ocurra a nivel sexual, por ejemplo, en donde juegue un papel importante la evitación? ¿Alguno tiene una idea, quiere comentar? Puede prender el micrófono, no hay problema. Bien, TAC, vaginismo. Vaginismo es algo muy común, ¿no? Que se nota. Perfecto, Julio, Lore, Seba, muchas gracias. Bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? También una disfunción eréctil, por ejemplo, me genera una evitación experiencial, ¿no? Producto de una evitación experiencial, me genera toda esta cuestión donde hay ansiedad de desempeño, no quiero ir, no quiero ver a esa persona. Bueno, eso lo vamos a continuar. Dentro de lo que es el Exaflex, es lo que nosotros trabajamos, digamos, en terapia de aceptación y compromiso, trabajamos con el Exaflex, ¿sí? Dentro del Exaflex hablamos de aceptación, de fusión, valores o cuestiones valiosas, que es lo que hablábamos recién, yo como contexto, momento presente y acción comprometida, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poquito de esto. Y de ahí voy a leer el chat. A ver. Como dijimos, la fusión tiene que ver con esto, ¿no? Con que yo voy a tener eventos verbales, ¿sí? Que van a ejercer cierto control en mi comportamiento sexual, por ejemplo, y voy a excluir otras variables de ese contexto. ¿Por qué? Porque estoy fusionado, ¿sí? Es decir, domina lo verbal en mi comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor a mi edad el sexo ya no funciona, ¿para qué voy a probar? Ahí yo estoy remil fusionado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pensar de mí X persona si yo le digo que tengo que hacer este ejercicio que vos me das para hacer, de focalización sensorial, por ejemplo, de parada y arranque? Em, Debería hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y ahí entramos como a compararnos un poco. Eh, una de las cuestiones que también es clave es esto que hablábamos de trabajar. No sos tus pensamientos, ¿sí? Vos sos quien observa esos pensamientos y que los escucha salir de esa voz, de esa boca. Tenemos que generar esta distancia con el pensamiento en el consultante. Vamos a ver en el chat, ahí dice Lu, a mí últimamente ha pasado algo curioso que estoy conversando con un hombre en chat de la nada, bueno, y envía fotos. Esta cuestión, díganme, primero que no corresponde, o sea, está violando, digamos, tu intimidad. ¿Vos qué sabes, Lu, si querés ver eso? Nadie te preguntó, ¿no? O sea, tengamos cuidado con esto de, por ahí sucede a mí como sexóloga, lamentablemente, y seguro que si hay sexólogos les debe haber pasado, que muchas veces nos pasa que mandan fotos, ¿no? Personas que ni sabemos el nombre, ni siquiera, no lo tenemos agendado, no lo conocemos, y mandan estas fotos, ¿no? La verdad es lamentable, pero bueno, también tenemos como que tratar de cuidar eso y poder encuadrarlo bien. A nadie le va a excitar ver una foto del miembro erecto de alguien, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, hay toda una cuestión de morbo, de falta de respeto y otras cuestiones que no vienen al caso, pero que sí está bueno, Lu, que tengamos cuidado con eso. ¿Cómo trabajamos la difusión? Bueno, de esta manera, por ejemplo. Vamos a utilizar ejemplos como por ejemplo esto de notar el pensamiento como un pensamiento,
Muchos les pedimos que den la bienvenida a este pensamiento, que le agradezcamos a la mente, son ejercicios, por ejemplo. Otros que es un poquito como más difícil, pero que también lo usamos porque ayuda bastante, es cantarlo al pensamiento, ¿no? Cántalo al pensamiento en tu cabeza cuando estés en ese momento y aparezca un pensamiento diciéndote no va a funcionar, no se va a parar o estoy por acabar. Bueno, cántalo, ¿no? ¿Para qué? Cántalo en tu cabeza, ¿no? O si estás solo, bueno, también puedes cantarlo. ¿Para qué? Para que tome distancia, ¿sí? Y pueda desliteralizar ese pensamiento el consultante, ¿sí? Em, hay otro ejemplo que podemos dar en esto de la metáfora de las nubes, de los globos, de las hojas que caen en la corriente, ¿no? En un río, ver los pensamientos como hojas que pasan por el lago o por el río y las vemos pasar, vemos cómo se van y se aparece otro pensamiento, por ejemplo, diciendo te desconcentraste o no te sale el ejercicio. Bueno, agarra ese pensamiento, ponelo también en la hoja y deja que fluya, ¿no? Vamos a trabajar mucho lo que es la difusión en estos casos. ¿Cómo estamos de hora? Bueno, la aceptación tiene que ver con esto, ¿no? De esta apertura a la experiencia, incluyendo la experiencia de malestar, ¿no? Tener esta curiosidad, por ejemplo, hay una metáfora que podemos utilizar para la aceptación, que es la metáfora del invitado indeseado, ¿no? En donde podemos incluir ahí que, a ver, más o menos les cuento un poquito. El invitado indeseado es, imaginamos que estamos en una fiesta, que la organizamos con mucho amor, con mucha gente que queremos, y llega un invitado indeseado que empieza a portarse mal en la fiesta, empieza a romper cosas, a bailar raro, no sé, nos empieza a molestar, me genera desagrado, quiero que se vaya. Cuando yo voy y pongo el foco en sacar y controlar qué está haciendo este invitado indeseado, desconecto de lo importante, de lo valioso, que es la fiesta, la gente que está en la fiesta. ¿A qué viene esta gente? A verme a mí, a disfrutar. Tiene que ver eso, ¿sí? Nosotros vamos a hacer a través, por ejemplo, de un ejercicio de relajación, ¿sí? Guiado puede ser también, y brindamos esta metáfora. Entonces podemos acá utilizar esto e incluirlo, ¿sí? A las variaciones en la erección durante el coito, ¿no? En esto de que, bueno, este invitado indeseado es esta variación, ¿no? En mi erección. Si yo me focalizo en controlar, voy a dejar y descuidar y sacar el foco de lo importante que es la fiesta, que es el encuentro sexual, ¿sí? Momento presente, lógicamente, bueno, a través de ejercicios de mindfulness, ejercicios de focalización sensorial que utilizamos mucho, muchísimo. Es una de las técnicas más utilizadas, de hecho, al menos en mi experiencia, ¿no? Fíjense cómo podemos hablar del pasado y futuro conceptualizado acá. Pasado y futuro conceptualizado sería, por ejemplo, ¿y si no se me para? ¿Y si no puedo tener, qué sé yo, una erección? ¿Voy a poder alcanzar el orgasmo? Fíjense cómo está fijado esto en el desempeño, ¿no? Está muy fijado a esta idea, estos comentarios. ¿Podré alcanzar el orgasmo? No pude disfrutar como yo debería, ¿no? Entonces, ven cómo va al pasado, al futuro, ¿no? No está en el presente, claramente. Entonces, hay que trabajar mucho ahí, en momento presente. Técnicas para aplicar y poder conectar con el momento presente del aquí y ahora. Y también lo que es el yo contexto. ¿Cómo trabajaríamos el yo contexto? Partiendo de que tenemos el yo contenido como algo, digamos, en donde el consultante fusionó, no soy suficientemente hombre, por ejemplo, o tengo autodefiniciones limitantes, fusiono con eso. Nosotros tenemos que trabajar con lograr el yo contexto, ¿sí? Es decir, un yo en donde observa, es contexto de esa experiencia que está viviendo,
¿sí? Yo no soy esa experiencia, soy parte de esa experiencia, observo esa experiencia, ¿sí? Y bueno, los valores, tomar contacto con los valores, esto es algo muy lindo, a mí me encanta trabajar esto. ¿Por qué? Porque muchos nunca conectaron con eso y la verdad que emociona y está muy bueno ver cuáles son los valores de cada consultante, ¿no? Personas que tienen poco contacto con valores, generalmente te hablan de los debería, ¿no? De esto de los imperativos, yo quiero tener mucho sexo, hay una primacía de la cantidad más que de la calidad, ¿no? Y esto se nota mucho en lo que es los problemas de pareja, en donde no tenemos sexo o estamos mal, entonces vos indagas por qué, porque no tenemos sexo todos los días. ¿Viste? Es como, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Realmente ese es tu valor? Tener sexo todos los días, cantidad y la calidad, ¿no? O sea, si bien vamos a guiar hacia los valores, también guiamos a través de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que querés vos para tu vínculo, para tus encuentros sexuales? ¿Dónde pones el foco? ¿O dónde te gustaría poner el foco? ¿O qué hicieras si no estarías pensando tanto en que esa persona la pase bien, ¿no? Y ahí es a través de preguntas donde la persona conecta, ¿sí? Nosotros lo vamos a ayudar, obvio. Em, Hay muchas metáforas también, hay cuestionarios, ¿sí? Que también puedo pasarles. Yo voy a compartirles mi mail y ustedes no hay ningún problema que me consulten o me pidan material. En todo lo que pueda ayudar, bienvenido sea. Y por último, también acciones comprometidas. Ya vimos cuáles son mis valores, ya vimos cómo me fusiono con los pensamientos, ya vi que no estoy en un momento presente. Bueno, ahora hay que tomar acciones. Ya sé cuáles son estos valores, ahora hay que tomar acciones hacia esos valores. Cuando no estoy tomando acciones comprometidas hacia mis valores como paciente o consultante, cuando hay impulsividad, cuando no hay acción, cuando uso sustancias como forma de evitación experiencial, cuando utilizo el porno, por ejemplo, como una educación sexual, el cual es irreal, me frustra porque lógicamente no es así el sexo real, sexo compulsivo, sexo sin protección, evito situaciones sexuales. Esas conductas me están hablando de que acá hay un déficit en acciones comprometidas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo desde la terapia de aceptación y compromiso? Guiarlo a acciones comprometidas, ¿sí? Conductas orientadas a valores. Por ejemplo, tareas para el hogar, aplica esta técnica, habla con tu pareja, utiliza estas técnicas de comunicación asertiva, ¿no? Ahí estoy tomando acciones comprometidas hacia lo que para mí es importante. Em, en donde mi pareja también toma acciones comprometidas, yo también, y no solo tenemos un consultante que se preocupe, sino que se ocupe, ¿sí? Que haga las tareas, que no falte a sesiones, ¿sí? Eso también es importante como forma parte de una acción comprometida ahora. Y bueno, también está otra cuestión que nos gusta mucho trabajar, ya para ir terminando, que tiene que ver con lo que sería el famoso Exaflex también dentro de acciones que me alejan y me acercan hacia lo importante para mí, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a indagar qué conductas de evitación, como escapar, estás haciendo, por ejemplo. Y no estoy yendo, no le contesto los mensajes porque sé que va a terminar en sexo y no quiero, me da cosa que no tenga una erección. Bueno, ahí estoy teniendo esta conducta de, por ejemplo, no contesto el mensaje. ¿Qué conductas de eh, acercamiento, sí, podés tener? ¿Qué acción comprometida podés tener? Bueno, intento hablar con ella, quizás, o con él, le comento, si tengo confianza, obviamente, lo que me anda pasando, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es malestar, también vamos a indagar con el paciente o el consultante qué material interno no deseado
qué evento privado, digámosle así, como ser miedo, asco, culpa, pensamientos de peligro, aparecen durante el encuentro sexual. Eso también indagamos acá, ¿sí? Que me hacen alejarme de lo valioso para mí. Los valores, como vemos acá abajo a mano derecha de la cuadrícula, son esto valioso para el consultante. ¿Quién y qué es importante para el consultante? Entonces acá tenemos que indagar. ¿Son importantes tus vínculos, tus relaciones íntimas, el sexo? ¿Qué lugar? Ok, esperamos unos minutitos. La psicóloga tuvo un inconveniente con el internet, por favor. Ahí está, se cortó. Sí, licenciada, justamente estábamos esperando. Ahí estamos. Sí, sí se le Bien, escucha. perfecto. Entonces, otra de las cuestiones son los valores, ¿no? Esto valioso de evaluar qué es lo importante para la persona. Si para la persona lo importante es ser una mamá presente, bueno, trabajaremos sobre eso. Si para la persona es importante poder conectar con el disfrute a nivel sexual, a pesar de la culpa que pueda presentarse o cualquier tipo de pensamiento, trabajaremos sobre eso, ¿sí? Nosotros tenemos que indagar. Hay un montón de cuestionarios que nos permiten poder conectar con esto valioso para el consultante. Y por último, esto que me gustaría dejarles como mensaje también, ¿no? De que el terapeuta y el consultante están en el mismo barco, ¿sí? Siempre estamos en el mismo barco. Nosotros no hablamos de un vínculo o una relación asimétrica. Nosotros hablamos siempre de un vínculo en donde yo ayudo, yo contribuyo de brújula, lo ayudo a encontrar su camino, ¿sí? Bueno, hasta acá estaríamos con lo que es la presentación. Me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario. Yo voy a dejar mi mail acá abajo por si alguien quiere escribirme, ¿sí? No hay ningún problema. Y vamos a compartirles después el material también. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Sí, profesora, quería Sí, hacerle la última pregunta. obvio, ningún problema. Sí, quería preguntarle, usted mencionó que, o sea, tiene que haber un compromiso dentro del acto, tiene que haber un compromiso, ¿no es cierto? Y que, bueno, antes también mencionó que el paciente como tal es la pareja, el consultante es solo uno, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si la pareja, o sea, si la persona no tiene pareja? ¿Cómo se llevaría a cabo lo del compromiso? O sea, solo con la persona. ¿O cómo? Qué buena pregunta porque es algo que suele pasar, ¿no? Sí, en ese caso, que también es muy común porque no todo el mundo tiene pareja, lo que hacemos, lógicamente no le vamos a decir al consultante, bueno, si vos conoces por ejemplo, yo tengo un consultante que tiene dificultades a la hora de lograr una erección, ¿sí? No le vamos a decir,
che, contale a X persona, que recién la conoces, Claro. seguramente, dice que tenés problemas, que te tenga paciencia. Lógicamente no vamos a hacer eso, ¿no? Nos mata, no vuelve más a terapia. Lo que vamos a buscar es que esa persona realice sola los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, en focalización sensorial, que al principio hay una prohibición del coito, ¿sí? Por un tiempo determinado, hacemos que esa persona pueda conectar con sus sensaciones cuando se acaricie las piernas, que busque el contacto de los mapas eróticos, cuáles son sus zonas eróticas. Ojo, no todas las zonas eróticas generan la misma sensación placentera en todas las personas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no les gusta que le toquen los pechos, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay gente que sí, hay gente que no. Eso también tenemos que tener en cuenta. Personas, por ejemplo, con vaginismo, es común también que tengan cierta sensibilidad en la zona del clítoris. Recordemos que el clítoris es una zona muy sensible, que si lo estimulamos de una manera muy brusca, puede que se genere una sensación súper displacentera y hasta incómoda, ¿sí? Así que también hay que indagar esto en la historia sexual de la persona, siempre indagamos muy a nivel de lo descriptivo, que me describe bien cómo es un encuentro sexual. Sé que puede generar incomodidad, puede generar vergüenza, pero nosotros como que le avisamos, le ponemos un ambiente como de seguridad, de confianza, en donde no lo vamos a juzgar, no es gracioso nada de lo que nos cuente, ni tampoco vergonzoso, ¿sí? Entonces, que pueda plasmar sus dudas y así poder ayudarlo a conectar a él solo, ¿sí? Pero sí, al principio se hace con la propia ejemplo de habilidades relacionales. Bueno, en cuanto a las habilidades, yo lo que más hincapié hago es en lo que son las habilidades desde DBT, ¿sí? Utilizo mucho las habilidades de mindfulness, ¿sí? De conectar con las sensaciones, conectar con los 5 sentidos. Generalmente utilizo mucho metáforas a nivel de app, ¿sí? En donde las metáforas las podemos utilizar. Obviamente que no es porque sí, cada metáfora tiene un porqué, ¿sí? O sea, eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque no vamos a estar aplicando metáforas al azar sin un objetivo terapéutico, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que está muy focalizada o muy fusionada en lo que es el yo contenido, ¿sí? O también no hay un yo contextual, un yo contexto, digámoslo así, un yo como contexto. Esta persona va a estar muy fusionada a esas experiencias, entonces con esa persona está bueno trabajar de fusión cognitiva, por ejemplo, y buscar metáforas que tengan que ver con difusión, ¿sí? O por ejemplo también, si tenemos una persona que se activa mucho ante la presencia de pensamientos o de esquemas, digamos, ¿sí? Que actúan como barrera frente a la pareja o a los valores, tenemos que utilizar, por ejemplo, el contacto con el momento presente, técnicas de mindfulness, técnicas de habilidades interpersonales desde DBT, eso también se puede utilizar, ¿sí? En cómo pedir cosas, las habilidades de Derman, por ejemplo, entre otras. Y sobre todo, poner el foco en una comunicación asertiva, ¿sí? ¿Cómo tener una comunicación asertiva? Básicamente, no hablamos de nunca
con la pareja, no hablamos de vos siempre haces esto, vos nunca haces esto, no hablamos de eso, no hablamos de la pareja, de las acciones de la pareja, sino que hablamos de lo que yo siento y de lo que yo necesito. Es decir, vos cuando tenemos sexo y y no me miras y estás con los ojos cerrados, yo ahí estoy hablando de una acción concreta. Cuando tenés los ojos cerrados, yo siento que no te gusto, inseguridad. ¿Qué siento yo? Me siento angustia, me siento... ¿Qué necesito yo? Yo necesito que puedas tener más contacto visual. Eso es una comunicación asertiva, por ejemplo, a nivel sexual, ¿sí? Esa es una forma de poder comunicarme asertivamente en base a lo que yo necesito. Veamos si hay alguna otra duda. Persona con antecedentes de infarto, ¿cómo se explica la presencia de disfunción eréctil? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta cómo es la circulación en la persona. A ver, vamos a ver que hay causas, ¿sí? Orgánicas y psicológicas, no es que es todo psicológico. Siempre que hay una disfunción sexual o como quieran llamarle, tienen que descartar toda causa orgánica, siempre, 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 ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una cuestión no se me ocurre, a ver, una persona que le cuesta, a ver, ¿qué ejemplo podría ser para eso? Que le cuesta tener penetración y le duele cada vez que intenta tener una penetración. Bueno, yo ahí no puedo decir que es psicológico si yo no la mandé al ginecólogo a esa persona, a que le hagan un chequeo, a que vea que no tenga ningún problema a nivel fisiológico, ¿sí? O anatómico, para recién ahí hablar de algo a nivel sexual y psicológico. Eso siempre, 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 ¿sí? Elizabeth quería consultar algo. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Primero, felicitarte. Me gustó mucho tu explicación del tema. Yo tenía una Gracias. pregunta. Eh, ¿Hay alguna diferenciación en el tratamiento que planteas, en la intervención que planteas para los pacientes que tienen disfunciones sexuales primarias y secundarias? O sea, en esos casos, ¿hay alguna diferenciación como en la pauta de intervención? Mira, nosotros lo utilizamos más que todo para saber de dónde viene, ¿sí? Esa ansiedad de ejecución, ¿sí? O sí, esa ansiedad de ejecución. Tenemos que saber bien de dónde viene primero, ¿sí? Ujú. Y después podemos hablar del tipo de tratamiento que vamos a llevar a cabo y que vamos a diseñar. Siempre tenemos que tener en cuenta esto porque, lógicamente, no podemos, a ver, el ojo crítico no va a ser lo mismo para alguien que toda la vida tuvo una mala experiencia sexual a alguien que recién ahora le pasó con una persona que realmente le importa, ¿no? No es lo mismo. Tenemos que trabajar qué pasa ahí con las exigencias. En cambio, si esto viene de toda la vida, también tenemos que ver, bueno, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias sexuales? ¿Cuál fue tu educación? ¿Fue punitiva? ¿Desde qué lugar te enseñaron, te educaron a nivel de la sexualidad? ¿Sí? Ujú. O quizás es muy limitado el conocimiento, entonces hay que ver por dónde llevar. Por eso es importante también saber en qué momento ocurrió, ¿sí? Sí, Entiendo, muchas Elizabeth. gracias. Bueno, espero que hayas respondido tu duda. Sí, Em, gracias. bueno, vamos a ver. Los links ahí les dejamos para que puedan descargar los materiales y el certificado y también la grabación. Si no hay dudas, los espero encantada en septiembre, así largamos más en profundidad. Y bueno, me encantaría que los que puedan estén presentes. Les agradezco un montón.
Así es, psicóloga Victoria, muchas gracias por su ponencia, estuvo muy interesante. Y así como comenta, sí, tenemos un curso online con usted, intervención sexológica basada en evidencia para disfunciones sexuales, donde tendremos 3 fechas en septiembre, el 7, el 14 y el 21, donde aprenderemos fundamentos teóricos y técnicos para el abordaje de las principales disfunciones sexuales como vaginismo, dispareunia, eyaculación precoz, disfunción eréctil y deseo hipoactivo. Ok, me gustaría que puedan prender su cámara para tomarnos una foto de recuerdo, aunque sea, o un emoji, un emoji. Listo. Sonrían, 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 por favor. Bien. Ok, listo. Muchas gracias. Ahí de igual manera les estoy mandando el link donde estará toda la información. Muchas gracias por haber participado en esta ponencia. Hasta luego, gracias. Gracias.